Hola. Bienvenida y bienvenido seas a Semillero Estelar. Continuamos hablando de la Federación Galáctica, describiéndola desde distintos puntos de vista, para una mayor comprensión de la misma. El primer transcrito se titula Federación Galáctica. Planos superiores. Información extraterrestre, Svaru, Taygeta, Pléyades, y se trata de una conversación entre Svaru y Gosia publicada por Gosia de Agencia Cósmica el 14 de mayo de 2020. Federación Galáctica. Planos superiores, información extraterrestre, Svaru, Taygeta, Pléyades. Svaru, mencionaste los planos superiores de la Federación, 6D y 7D, y como incluso al nivel de la Federación en 5D se les ponen pruebas y retos como liberadores, otros como monitores. Todo es parte de algún otro juego cósmico controlado incluso desde arriba. ¿Puedes contarnos más sobre esa parte superior 6D, 7D por favor? ¿Federación en esos planos superiores? Es simple. Como la Tierra es un lugar de aprendizaje. No me gusta la palabra juego. Hemos estado usando juego. No me gusta. No es un juego. La gente no está allí para diversión. Es un proceso de aprendizaje que todos atravesamos. Experiencias, desafíos y lecciones que nos imponemos usando la ley de los espejos. Lo que significa que las lecciones que pasamos, difíciles o no, sufrimiento o placer, es lo que necesitamos experimentar para nuestro crecimiento personal. Y el de la especie. Entonces, viendo esto desde la perspectiva de, ¿a quién le gustaría que usemos como ejemplo? Aneeka. Ella es completamente estelar. Tiene una serie de experiencias, mira un planeta debajo de ella literariamente, donde debe enfrentar la muy difícil tarea de guiar a las masas. Ella también sufre, ella también crece. Como lo hacen los humanos. Y encima tiene sus guías que la están asesorando de varias maneras. Como los tienen los humanos. Véalo como un paso más. El mundo para Aneeka es su mundo. Lo que ella percibe aquí. Lo que ella causa, lo que ella manifiesta. Y ella sabe que desde este nivel si se siente deprimida, si se siente insegura, miles también se sentirán inseguros ese día. Llora, los humanos lloran, se ríe, los humanos se ríen. Esa es una gran responsabilidad. Y otros encima de ella, monitoreando, también tienen una experiencia aún mayor y con ella una responsabilidad mucho mayor. Responsabilidad por la creación misma. Pero como dicta la ley de los espejos. Eso es solo lo que trajiste hacia ti mismo. Los desafíos que necesitas para crecer. Entonces la Federación es solo otro conjunto de experiencias. Siendo guiada por otros arriba. Y esos tendrán otros arriba con desafíos aún mayores. Y responsabilidades. Responsabilidades que generaron sobre sí mismos. Pero también es una experiencia de aprendizaje como lo es la Tierra. Solo otro nivel, más desafíos, más responsabilidades. ¿Cuáles son los objetivos de los que guían desde arriba? Los objetivos de la Federación son guiar a la raza humana para que sea, lanzada, relanzada, en la etapa interestelar. ¿Cuál es el propósito de que todo esto suceda? ¿Para las razas de 6, 7D? ¿Cuál es su objetivo con todo esto? Todas las mentes, todas las conciencias quieren una cosa sobre todo. Expandirse, saber, buscar quiénes son y dónde pertenecen en esta aventura cósmica gigante. El querer saber. ¿Y por qué necesitamos aprender algo en primer lugar? Nunca me suscribía al concepto de que la vida es una escuela. Simplemente es la experiencia. No necesita graduarse de ningún nivel ni aprobar exámenes. No es por eso que la fuente se fragmentó, creo. Para pasar las pruebas. No. Buscan lo que no pueden encontrar en ningún lado, y muchos lo saben, pero continúan buscando. Lo que quieren encontrar son ellos mismos. Pero nunca se encontrarán porque no pueden percibirse a sí mismos.
Entonces intentan entender sus propias sombras. Creaciones. En cuanto a la federación con la Tierra, como un propósito. Lo que todos queremos y lo que todos buscamos con la humanidad, es el nacimiento de una nueva especie, los humanos. Las razas de la Federación están creando humanos desde arriba usando la conciencia. Las dos estamos aquí para hacer nuestro trabajo, tú y yo. Somos parte de todo esto. El lugar donde reside tu cuerpo físico no importa. Lo sabes. Lo que importa es quién eres dentro, desde los reinos superiores. A veces no puedo saber la diferencia entre algo que imaginé y algo que sucedió. Para eso están entrenándose los humanos, para pensar, por lo tanto, manifestar. Para controlar la ley de los espejos. Para manifestar sus deseos. ¿Por qué nosotros desde el plano superior donde no hay necesidad de nada, simplemente ser, integrados, nos ocupamos de hacer, nacer, cualquier especie nueva en el plano 3D, 5D? ¿Por qué estamos tan involucrados con 5D? ¿Por qué no vivimos pacíficamente en 7D ocupándonos de nuestros asuntos? Porque desde 7D este es nuestro asunto. ¿Por qué? Una elección. ¿Por qué? ¿Por qué lo elegimos? Porque nos ayuda a expandirnos, a aprender, ser más conscientes. Entender más. ¿Por qué necesitamos expandirnos? Ya estamos integrados allí. Nos acerca a quienes somos. Pero ya estamos más cerca de la fuente que nunca allí. ¿Por qué hacer las cosas en 5D nos acerca a quienes somos? Si estar en 7D es un estado de ser más auténtico de quienes somos realmente, estamos en 7D. ¿Por qué? Somos codiciosos. Como es la fuente que todo es, la fuente está completa. Sin embargo, debe fragmentarse para tener aún más. Para seguir haciendo preguntas. Porque si somos todo no hay contraste. Y sin contraste no podemos ser. Lo eres porque también entiendes lo que no eres. La única forma de ser alguien es con la ilusión de la separación. Ellos contra ti. Entonces llegamos a 5D para que podamos anhelar estar completos nuevamente en 7D. ¿Estamos locos? ¿Por qué ir en círculos? Estamos persiguiendo nuestra propia cola. Estoy dando vueltas, Esbarú. Así es. Pero es divertido. Pregúntale a cualquier cachorro, dirá que es divertido. Todo se reduce a lo que ya hemos dicho. Esto se debe a que somos quienes somos. ¿Por qué somos círculos? ¿Por qué no podemos estar quietos y completos? No necesitas hacer círculos. Como dije, esa es una elección. Te quedas quieto, pero no hay crecimiento. Entonces, después de un tiempo buscas aventura. Y luego tuviste suficiente, así que quieres quietud nuevamente. Pero no necesito crecimiento en quietud. Soy todo lo que necesito ser. Sin embargo, para serlo, debes entender lo que no eres. Y esa comprensión es lo que buscas. Pregunta rápida. En 7D, ¿eres solo el ser de energía? ¿O puedes tener un cuerpo y sentidos? O si haces eso, es cuando entras en 5D. ¿O puedes experimentar los sentidos y el cuerpo temporalmente mientras estando en 7D? Cuanto más alta sea la densidad, más puedes ser. Eso se convierte en una elección para ser, para expresarse como quien sea o lo que sea. Entonces, desde reinos superiores puedes ser cualquiera. Es por eso que digo que desde los planos superiores si pueden manifestar una nave solo con el pensamiento, no necesitan una nave. Pueden manifestar una nave para que los observadores en los planos inferiores tengan algo con lo que relacionarse. Porque si no es así, no habría ningún punto de comparación o comprensión entre ambas criaturas en diferentes planos. Y desde los terrenos superiores entiendes las necesidades de aquellos en los inferiores. ¿Por qué la Federación 7D envía desafíos a los seres 5D? ¿O cómo es esto realmente? Si no tienen el concepto de dualidad, ¿en qué basan su impulso para supervisar lo que sucede en 5D? Cuéntame más sobre el Consejo 7D. O donde sea que esté.
El que supervisa la Federación 5D. En una densidad más alta no tienes esos conceptos, como definir la densidad misma. Pero desde allí entiendes todas las demás densidades debajo. Los consejos superiores están en un nivel mental, piensas, lo eres. Desde esa perspectiva viajas astralmente, estás allí con plena conciencia, donde ingresas al consejo. Hablas allí telepáticamente a plena capacidad, lo que hace que la telepatía 5D sea realmente débil, ineficiente en comparación con esa mayor densidad de conciencia y telepatía. Las bocas y las palabras ya no se aplican, solo si lo deseas, para interactuar con personas en densidades más bajas. Allí, mientras estás en el consejo, eres visto como lo que quieras que te vean. Sin prejuicios. Puedes ser una rana parlante o una niña pequeña. Tienes tus razones y las aceptan porque puedes transmitir tus conceptos. Pero sobre todo ni siquiera tomas forma. Simplemente eres y eres reconocido por tu energía, no tienes forma a menos que quieras mantener una forma. Una forma es para algo. Interactuando con seres que necesitan algo físico para relacionarse. Necesitas un avatar. Allí no. Eres tú mismo. Sin género, solo un concepto, el verdadero, inalterado y genuino tú. Svaruu recuerdo ese lugar con tanta fuerza. Reconociéndose mutuamente por la energía, viéndose completamente, en el alma, no necesitando forma, solo tú, tu energía, frecuencia, puro tú. Lo extraño. Y ese tipo de conexión. El 3D es tan inadecuado para el alma. No hay esta conexión aquí. Esos seres allí. Cuéntame más sobre ellos y cómo están conectados con personas 5D, e incluso personas 3D. En conciencia. ¿Somos parte de ellos? ¿O son entidades totalmente separadas? Cada alma es ellos. Nunca han dejado de ser ellos. Es solo un proceso de recordar quién eres realmente. Todos ustedes son fragmentos holográficos del todo, lógicamente todos son parte de ellos. Cada persona, en cualquier densidad, es alguien allí arriba, su yo superior, pero se funde con el colectivo. Lo que significa que reúnes conciencia sobre todo hasta un punto en el que incluso eso tiene un gran precio que pagar. Te pierdes a ti mismo. Sabes quién eres, trabajas y eres consciente de ser mucha gente. Con muchos nombres. Ese es el precio a pagar. Ya no siendo solo una persona. Ya no soy Svaruu de Jedi Ronin. Porque soy eso y los demás también. La integración y la conciencia tienen un precio. Tú mismo. Identidad. Particularidad. Así es en las densidades más altas. Mucha conciencia de que eres tantas personas, todas dentro de tu frecuencia o rango de acción de tu frecuencia. Y eso, desde arriba, se convierte en tu nueva identidad integrada. Te mezclas con ellos. Ellos se convierten en ti también. Por lo tanto, no puedes realmente conocer o ver a una persona de otra en 7D y mucho menos en 9D. Todos están mezclados. Como uno. Solo puntos de mayor luminosidad dentro de un mar de luz. Una ola en el océano. Inseparable. Pero espera, espera. ¿No puedes ver a una persona de otra en 7D? ¿Cómo funcionan esos consejos entonces? ¿Cómo un solo ser? Como un concierto. Mezcla de instrumentos individuales. Haciendo sinfonía compleja. Todavía puedes escuchar el violín cuando suena. Los tambores, las trompetas. Cada uno llega en momentos matemáticos precisos y de frecuencia perfecta. En una secuencia que llamas tiempo que también controlas. Solo por una secuencia. Eres parte de todo allí, inseparable, y como cada instrumento está en una sinfonía, insustituible. Esencial. Eres la sinfonía misma. Si alguna vez has tocado un instrumento musical en un concierto con otros, o sabes de lo que estoy hablando. En caso de almas gemelas, ¿cómo se sienten allí? Algunas veces ni siquiera, solo otro violín como el mío. El concepto de hombre-mujer ya no se aplica. Para eso te proyectas como lo que quieras, incluso en densidades más bajas. Y siendo tantos, ¿cómo te afecta la muerte de una de tus tú? Ya no es dramático. Llevas indestructibilidad.
Te conviertes en una especie, no en una persona. Los individuos de una especie nacen, viven y mueren todo el tiempo. Tú no. No puedes porque constantemente estás muriendo y renaciendo una y otra vez. Y lo sabes, lo vives desde un punto de vista colectivo. Dijiste anteriormente que los reptiles, cabal y todo son manifestaciones humanas, egregores. De hecho, fue el tema de tu exposición a la Federación. Y supuestamente tu exposición ha dejado a los de la Federación impresionados. Pero entonces esta información es nueva para ellos y se quedaron impresionados. Entonces, por lógica, no pudieron encerrar a los humanos por sus creaciones de reptiles y egregores con 3D porque este dato, de cómo funciona esto, es nuevo y ha venido de ti ahora, con tu exposición. Entonces no por eso ellos han encerrado a los humanos instalando 3D. No. Ellos no ven las cosas acorde a mi interpretación porque tienen los conceptos aún de maldad externa a ellos, a todos. Viviendo con conceptos deterministas similares a los humanos. Y según los consejos de más arriba, los conflictos y las fricciones solo se dan en los estratos de poder bajos de la Federación, como lo es el Consejo por la Tierra. Trifulcas menores a sus ojos. Insignificantes son. Tu pregunta la contesto con esto, el estrato de conciencia y de frecuencia 5D de la Federación aquí presente. No es el mismo estrato o nivel de conciencia de Federación que encerró a los humanos hace 12.500 años. Es decir, la misma Federación está escalonada. El concepto de que no hay maldad en estratos o niveles superiores es algo que se toma como un hecho, y es escasamente entendible de manera práctica o empírica desde niveles inferiores como el 3D o inclusive desde el 5D del cual opera la Federación que nos concierne aquí. Porque estos, presentes aquí de la Federación, no tienen este entendimiento. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Dónde está la conciencia más alta de la Federación? ¿Por qué ha bajado todo? Porque como es que la Federación presente aquí obedece y quiere honrar a las leyes del libre albedrío de los humanos, la Federación desde más arriba también debe guiar a los que están por debajo de ellos como colectivo más avanzado. Pero sí están presentes aquí, intentando favorecer un cambio de conciencia dentro de los líderes de este estrato bajo de la Federación. ¿En qué difieren estos dos niveles de la Federación al respecto del trato con los humanos? No son dos niveles de la Federación, son múltiples niveles como también los hay en la Tierra. Múltiples niveles de conciencia y con ello de percepción y con ellos de densidades existenciales. La Federación desde arriba guía a la Federación aquí, pero con éxito. Sí guía con éxito moderado y con mucha paciencia. ¿Pero cómo difieren los de alto nivel con los de aquí? Por ejemplo, la Federación de aquí 5D no comprende del todo el nivel humano de sufrimiento y de impotencia. El nivel más arriba de la Federación sí lo comprende. Ok, pero si lo comprenden, los de arriba, ¿qué quiere decir esto prácticamente? ¿Asistirían a los humanos de diferente manera? Significa que como algunos humanos solo ven y comprenden la realidad con aspectos de naciones en la Tierra, soy español, soy uruguayo o soy japonés, pero desde la Federación 5D los ven a todos como una sola raza humana. Desde la postura de la Federación de más arriba, de la densidad que fuera, se ve todo no en términos de razas, Federación por un lado y Tierra por otro. Sino que lo ven todo en conjunto. Como todas las naciones de la Tierra son inconsecuentes porque todos son la raza humana. Federación de arriba solo ve seres en conjunto en un gran juego cósmico. Dejando a la Federación 5D como solo otro gobierno que debe aprender y que es consecuencia de su pueblo. No ve razas separadas como la 5D no ve naciones terrestres separadas. Ven un conjunto de seres en nivel 5D bajo por cierto, en un camino de entendimiento y de desarrollo espiritual. En donde ellos mismos, cada persona o raza, debe aprender sobre la marcha. Como los humanos en la Tierra. Pero la Federación Alta, por llamarla de alguna manera así, está presente, como siempre se ha hecho desde el inicio de los tiempos. Mandando sus semillas a encarnar como guías de otros. ¿Son personas en 5D? ¿Y también en 3D? ¿Como tú? Sí, como yo. ¿Están en 3D también? Sí. Pero 3D no es el mundo real.
Desde arriba no se comprende lo real o no real en términos de objetividad material, holograma, simulación, videojuego o no. Lo que importa es la experiencia y la percepción de realidad que tenga cada persona o alma, en cada lugar o nivel. Buena respuesta. Porque 3D o 5D, todo es una proyección. Así es. Todo es una idea. Cambias la idea, cambias la proyección. Pero no es nada que se proyecte fuera de ti. Solo es como ves las cosas. ¿Asistirían a los humanos de diferente manera? Si dices que comprenden el sufrimiento más que los de 5D, ¿cómo difiere su entendimiento de asistencia de cómo lo ven en Federación más baja? Directamente interactuando como les sea posible con la población humana. Y alterando el curso de las cosas usando a los seres de 5D que están siendo guías de los humanos. Directamente interactuando como les sea posible con la población humana, abiertamente como ETs. ¿O refieres a solo siendo guías anónimas, les sea posible con la población humana? Y alterando el curso de las cosas usando a los seres de 5D que están siendo guías de los humanos. Como sea, no hay límites. Como cada quien se adapte mejor. La diferencia es que no generalizan como la Federación 5D, sino se ve y se determina con cada caso. Con cuidado. La Federación 5D simplemente no tiene los recursos para hacer eso, pero desde arriba sí se tienen. No hablo de ordenadores y naves como desde el 5D. Sino que desde arriba se tienen los recursos mentales para guiar de esa manera, pues se opera desde un estado de no tiempo, o de tiempo plástico y maleable a tu conveniencia. Lo que sí se reconoce es que, como pasa con los humanos, la Federación 5D, que es el estrato más bajo de la Federación como institución organizada, es que deben hacer y crecer con sus propios errores en una curva de aprendizaje. ¿Y cómo lo hacen exactamente? ¿Influenciando mentalmente? Desde arriba todo es mente. Entonces mentalmente o a través de semillas en el 5D. ¿Y influencian los de 5D también, no? ¿Hay resultados? Sí. Siempre los hay. La clave es paciencia infinita. Pero una cosa. Si todo es una idea y proyección de la mente de más allá, todo 3D y 5D, la Federación, cabal y todo. Somos la idea de ellos. Proyección de ellos. ¿No sería así? De ellos nosotros desde allí. Sí y sí. Entonces, ¿qué pasa dentro de nuestras mentes allí que hemos manifestado tantas pesadillas? ¿La mente 7D y más allá quiere esto? ¿Por qué lo proyecta? Aún desde arriba, el entendimiento logrado en esos planos es basado en lo que se ha vivido en planos abajo. Aún desde arriba se necesita el contraste. Pero no pueden tener planos abajo a experimentar si en el primer lugar no tengan la idea de estos planos y de qué podría haber en ellos. Entonces todo lo que ocurre en 3D 5D está dentro de ellos. Ustedes, todos ustedes también son ellos. Desde arriba por naturaleza se incluyen las experiencias de los planos inferiores. No hay 7D sin el 3D. Yo creo que todo aquí es algún sueño de las mentes en 7D, 9D. Sueño. Desde arriba ya no necesitas soñar, pues ya vives en el mundo etérico. Sí, lo sé. A eso refiero. Que todo lo que pasa aquí, es la idea de lo que pasa en nuestras mentes 7D. Entonces si hay lucha y lo que sea en 3D, solo es la consecuencia de nuestras propias mentes, pero incluso desde arriba. Sí. Entonces, ¿a quién están guiando los de 7D y 9D si todos aquí estamos dentro de sus propias mentes? No somos seres separados, jajaja. ¿Están guiando a sí mismos? ¿A sus propias ideas y creaciones? ¿Por qué tanto jaleo si todo está solo dentro de su propia cabeza? Seres nosotros de más allá. Es el entrelazamiento del colectivo de densidades altas donde efectivamente el concepto del yo se va diluyendo. Una sola conciencia está en todos los cuerpos que existen en el universo, sea de la densidad que sean. No proyectada como en algo que sale de una conciencia y es proyectada fuera de esa conciencia,
sino más bien una idea percibida interiormente por una conciencia en particular que en sí desde una densidad alta sería difícil decir dónde empieza y dónde termina una conciencia en particular ya que se disuelve en el colectivo. Entonces todos dentro de 3D, 5D somos la proyección física de una idea que hemos tenido desde planos más altos. ¿Entonces nos estamos guiando a nosotros mismos aquí? Vaya, juego. Somos realmente dioses. Hemos creado todo, ahora estamos dentro como en algún juego virtual, salvando mundos que hemos proyectado, disfrutando de contrastes y de ilusiones de separaciones. Ja 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 ja. Es que me hace tanta risa. Exactamente, Gosia. Y por eso desde arriba se respeta el libre albedrío y las decisiones de cada quien. Pero es Barú, ¿sabes? Cuando más te das cuenta de todo esto, más pierde gracia y sentido el ayudar, en hacer cualquier cosa por el estilo. Solo me dan ganas de correr por allí y reírme. Tirar platos del balcón. Da igual todo, ¿no? ¿Cómo saber dónde aún hay que comportarse según lo que sea, y cuándo no? Solo lo que tú te pones. Por eso solo depende de ti. Por eso siempre te he dicho que el ayudar o no es tu decisión. Da igual. Pero no da igual para ti, y eso es algo que solo tú puedes determinar. Si te sirve o no la experiencia de ayudar. Por eso he dicho que el mundo está justamente como debe estar. Sí. Pero me gustaría llegar al fondo de todos los fondos de por qué se tiene este deseo de ayudar. Y ya sé que hablamos de esto 1000 veces. Porque es la experiencia que deseas experimentar. El yo y el ellos. Yo los ayudo a ellos. Alimenta mi ego en el buen sentido. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo deseamos experimentar? Quiero desprogramarme. Me hace sentir bien con mí mismo. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene este sentirse bien con eso? Eso desde el punto de vista particular a cada quien. Siento que es algo autoprogramado y me gustaría el reset para verme en el estado prefabricación. El por qué solo tú puedes saberlo. Pero el porqué básico siempre es el mismo y lo saben, el deseo de saber qué pasa si. Y sí. Por el deseo interminable de expansión. Quiero saber qué hay más allá de mí misma. Estado prefabricado. Sin ideas autoimpuestas. Sin deseos. ¿Qué hay allí? Si quitas las ideas autoimpuestas, ya no queda Gosia, solo quedas como parte del gran colectivo de densidades altas. Solo eres Gosia porque sostienes apegos a esas ideas preconcebidas que te forman y te determinan. Lo que forma tu yo. Exacto. Y siento que se me pegan como telas de ropa. Pero no soy yo. Yo en el estado aún más allá. Tal vez es allí donde anhelo estar, creo. Me percibo allí. Aún ahí en donde te percibes, aún quedan ideas preconcebidas porque aún dices me percibo, o sea tú, un yo y una persona. Si esa es otra capa, pero hay más arriba aún. Allí donde me percibo, percibo que opero dentro de otro tipo de ideas. No son tan definidas. O autodescriptivas. Es otro tipo de yo. No experimentado desde aquí. Pero en esos estados tan altos, ¿qué es lo que experimentas? Si ya lo has integrado todo. Y te sabes eterno. Ya hasta arriba no experimentas. Lo eres todo, solo puedes experimentar si desde ese estado de iluminación total te concentras en una pequeña parte de ti mismo, de lo que percibes dentro del gran todo. Y esa pequeña parte que has decidido percibir es lo mismo que, y lo que define a una encarnación en densidades bajas o de cualquier altura. Lo eres todo. Por eso solo decides ver una pequeña parte de ti mismo, para experimentar el yo. Desde arriba si lo eres todo, no hay yo. Solo es el colectivo eterno. No hay ni experiencias. Y no hay experiencias porque se está todo integrado y fuera del tiempo y sin la percepción de secuencia de eventos, no hay una experiencia. Pero hay grados entre ser todo y ser yo como aquí. En el estado donde me percibo no soy todo aún. Soy, pero la idea de yo es distinta. No definida como aquí.
Gosia, si hay grados, por eso hay 3D, 5D, 6D, 7D. Si te sientes integrada al todo pero aún siendo una concepto Gosia, que es aparte de los demás, eso es equivalente a un entendimiento de como 7 o 8D en donde aún hay un yo como concepto presente. Sí. Por eso. Creo que donde me percibo no es la fuente misma, no es la iluminación total, no. Aún existe algún tipo de autoobservación de yo. Pero es como más colectivo, expandido. Sin ideas de ayudar o no ayudar. Ponerme esto o otro. Es otro tipo de existencia. Allí es mi hogar. Ni siquiera taijeta ni nada material. Densidades como ejemplos retóricos, ya sabemos que es una gradiente y hay tantas densidades como conciencias. Noten que el estado de la fuente, la unificación del todo, estado de iluminación perfecta, no existe el yo, no existe la experiencia. Entonces es equivalente a la nada, a vacío. Y ni a eso. Imposible de definir porque si lo defines eso no es. Entonces la iluminación total es equivalente a no ser. Y por eso prefieres vivir en densidades en donde sí hay una noción de ser. De un yo. En 9D solo queda un concepto de o la idea de que se podría formar algo abajo, una intención, el yo queda casi completamente disuelto en el colectivo de conciencia. El segundo transcrito consta de dos conversaciones, la primera entre Atena y Gosia y la segunda entre Aneeka, Gosia y Atena, Federación Galáctica, ¿qué es? Taijeta, Pléyades, y Federación. Acusaciones mutuas, Esbarú 10, publicado por Gosia de Agencia Cósmica el 18 de junio de 2021. Federación Galáctica, Taijeta, Pléyades, y Federación, acusaciones mutuas, Esbarú 10. Descripción general. Funciones, objetivos en el espacio. La Federación, también llamada, o conocida como Federación Unida de Planetas, usando términos humanos, es una organización multicultural, de múltiples planetas y de densidades múltiples muy grande fundada justo después de la gran expansión del Lyra, donde se encontraban muchas razas de apariencia humana siendo perseguidas por especies regresivas de sauroides, según cuenta la historia. Fue fundada por tres especies principales, andromedanos, arcturianos y lirianos, representados por las tres principales estrellas brillantes en el logo de la Federación, aunque hay muchas otras razas que también pueden ser consideradas como fundadores. Su principal objetivo es establecer alianzas para enfrentar amenazas y problemas en el espacio. Y se puede considerar como una expansión de la organización original que ya tenían los andromedanos, conocida como Consejo de Andrómeda, para incluir múltiples razas, todo con el propósito de establecer acuerdos y tratados de comercio y seguridad. Se supone oficialmente que la Federación es una gran superorganización para garantizar la paz y las buenas interacciones entre sus miembros. E incluso garantizar la mejor forma posible de gestionar a otras personas o razas que no son miembros oficiales, como razas menores que todavía se encuentran en una etapa preindustrial. Casi cualquier especie interestelar podría postularse para querer ser miembro siempre que sea interestelar y una raza progresiva respetuosa con deseos claros de llevarse bien y cooperar con las demás ya incluidas en la Federación. Como se dijo anteriormente, el papel principal de la Federación es unir civilizaciones y culturas afines de todas las especies para que puedan cooperar, interactuar, de una manera segura y progresiva productiva, dándoles a todos un marco de reglas legales, éticas y morales a seguir para garantizar en la mayor medida posible una relación pacífica entre sus miembros. Uno de los principales requisitos para unirse a la Federación como especie es ser interestelar, aunque existen algunas excepciones. La idea es que cuando una especie es interestelar es naturalmente consciente de los avances culturales, científicos y tecnológicos entre otros, así como de las implicaciones morales y éticas de tales avances en todas sus formas. Saber que ser interestelar también significa que tienen un claro efecto de intercambio cultural entre los miembros.
Y las civilizaciones no interestelares esencialmente estarían aisladas y en su propio mundo o realidad con poca o ninguna influencia intercultural con el exterior. Por lo tanto, se consideró éticamente correcto limitar tanto como fuera posible todo contacto con dichas culturas y civilizaciones no interestelares. Hay algunas excepciones a esta regla, como sucede con las civilizaciones que no son interestelares por elección, pero que tienen un claro conocimiento, pasado y sabiduría interestelares. Entonces, desde el punto de vista de sus mentes y conciencia, esas civilizaciones también se considerarían interestelares incluso si están confinadas físicamente a su planeta o planetas específicos. Aunque la Federación se refiere al sistema u organización que se encuentra en lo que podría llamarse 5D por falta de una mejor referencia, en realidad trasciende las densidades como tal, por lo que la Federación se puede encontrar en casi todas las densidades, todas interconectadas e influyendo en todos los niveles. Algunos podrían decir que la Federación se puede encontrar desde 3D hasta 9D y más, usando términos muy humanizados, porque desde mi punto de vista no hay densidades como tales y lo que la gente llama densidad no es otra cosa que un conjunto de niveles dentro de un gradiente de conciencia sostenida por un individuo específico o por acuerdos dentro de un grupo de individuos. Y desde el punto de vista de la percepción, especialmente, pero no solo, de los individuos que tienen un nivel de conciencia más bajo o menos expandido, las personas y sus mundos que tienen un grado más alto de la misma conciencia no solo son incomprensibles desde ese nivel más bajo punto de comprensión, pero esencialmente invisibles para ellos también. Básicamente porque no tienen el nivel de conciencia necesario para siquiera decodificar o comprender lo que puede estar justo frente a ellos, creando así la idea de planos superiores, densidades superiores, y como sea que se puedan catalogar. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la Federación por naturaleza existe en todos los niveles o planos de existencia, como quiera que se llamen, con los cambios obvios dentro de su estructura dependiendo de lo que se necesite para cada nivel de comprensión de la conciencia. La estructura interna de la Federación es la de una sociedad holográfica con un diseño clásico de consejo escalonado de Andrómeda donde una serie de consejos que comienzan con los pequeños locales, como los pertenecientes a una pequeña ciudad, componen los consejos más grandes de toda una región, y estos a su vez de una región más grande, planeta o grupo de planetas o incluso constelaciones. Suelen estar formados por ciudadanos del ámbito de dicho ayuntamiento específico. Y cuando un problema específico no puede resolverse en un nivel, inmediatamente buscan la ayuda del consejo inmediato en el nivel más expandido por encima de ellos, y así sucesivamente después de que se logran el poder mental y los recursos necesarios para poder resolver cualquier problema que tenga entre manos. Como era de esperar, para cada miembro, ya sea un solo individuo o toda una civilización o grupo de civilizaciones, la Federación le asignará una tarea o tareas de acuerdo con su capacidad y experiencia. Entonces, dentro de la Federación, dentro de los miembros, algunas razas estarán más en la distribución de alimentos y recursos materiales, otras investigaciones y avances científicos y tecnológicos, y otras operaciones militares y de defensa establecidas con la misión de proteger a los miembros, así como de hacer cumplir las reglas y leyes de la Federación acordadas por el Consejo. La ley de la Federación también se conoce aproximadamente como ley del espacio, y es casi idéntica a lo que en la Tierra se llama ley marítima. Lo más probable es que los conceptos de la ley marítima de la Tierra fueron sembrados por miembros de la Federación de alguna manera y en algún momento. Funciones y objetivos con respecto a la Tierra. Podría escribir un libro completo tratando de explicar qué están haciendo con la Tierra, sus metas y objetivos. Y muy bien podría considerarse que es el núcleo y la razón de toda esta comunicación en general, pero manteniéndolo lo más simple posible. Puede haber muchas formas de interpretar lo que la Federación está haciendo en la Tierra y sus objetivos, y al ser un tema extremadamente complejo, aquí no se pueden considerar todos los aspectos a la vez. También es necesario mencionar que muchos pueden parecer que anulan a otros o que aparentemente son de naturaleza contradictoria. La Federación ha aislado la Tierra como un mundo planetario autónomo, tecnológicamente aislado, por una cúpula de alta energía, y mentalmente aislado de información, mantenido artificialmente en un estado inferior de conciencia para asegurar un cierto tipo de experiencia para las personas o habitantes dentro de ella. Aunque la cúpula electromagnética etérica conocida como cinturones de Van Allen, que no deben confundirse con magnetosfera pero están relacionados, ayuda a mantener el plano de la Tierra en una cierta frecuencia más baja de percepción de conciencia necesaria para garantizar la experiencia deseada para sus habitantes. El principal sistema o causa con el que la Federación mantiene a la Tierra en una frecuencia tan específica de estado de pensamiento es con el uso del control de percepción y control mental avanzado donde la gente fabricará por sí mismos el mundo individual y colectivo guiado por esos sistemas de control.
La idea básica, aunque podría haber innumerables interpretaciones, es crear un conjunto específico de experiencias duras con las que fomentar el autocrecimiento de los individuos que lo integran, fomentando la expansión de la conciencia de sus miembros y de todo el universo en todo su recorrido hasta la propia fuente. Departamentos y tareas de varias razas. Este tema es difícil de precisar porque muchas razas hacen múltiples cosas, ya que las razas están formadas por personas con diferentes niveles de experiencia e intereses. Además, ciertas especies o civilizaciones se someterán o realizarán diferentes tareas dependiendo del lugar o ubicación en el espacio donde se encuentren y la tarea y objetivos de cada lugar específico. Pero sobre la Tierra específicamente, y simplificando las cosas. Los andromedanos proporcionan ubicaciones de logística y consejos desde donde se puede realizar el comando y control. Aunque también se sabe que participan en la ayuda espiritual, ética y tecnológica cuando es necesario. Los arcturianos proporcionan básicamente lo mismo que los andromedanos, pero, al estar más inclinados a la tecnología, también realizan tareas que van con su experiencia como constructores principales o sobre casi todo. Con una clara orientación y consejería espiritual también. Los antarianos proporcionan líneas de suministro de tipo militar para todos, así como una amplia red de vigilancia alrededor de todo el sistema solar aquí. Los centauris, también conocidos como elfrateanos, proporcionan el poder y la acción militar principal y la acción de una manera policial, manteniendo la Tierra aislada tanto como sea posible según lo que se decida por el Consejo dentro de la Federación. Otras razas, como los sirianos, entre otras, brindan una amplia gama de funciones como respaldo y guía para el resto de los miembros. La cantidad y variedad de cooperación de razas estelares para la Tierra es grande y variada. La participación de Taygeta en la Federación a lo largo del tiempo. El Consejo Pleiadiano M45 Alcione que une y ve por los intereses de todas las razas y o civilizaciones, interestelares o no, dentro del sistema estelar de las Pléyades, se formó independientemente de la Federación y solo se unió mucho tiempo después y en a granel, lo que significa que todas las razas que son miembros de Alcione se unieron a la Federación a través del Consejo de Alcione y no de forma independiente una por una, y este es el caso de Taygeta. A través del tiempo, Taygeta, conocida localmente como Moma, ha participado en los asuntos de la Federación de forma independiente, no a través de Alcione, ayudando a la exploración, cartografía de mapas espaciales, avances científicos, y también ha participado en acciones militares para hacer cumplir la ley espacial de la Federación, como fue el caso con las guerras de Tiamat. La participación directa de los taigeteanos con la Federación no siempre ha sido continua, solo se da cuando sus intereses se cruzan o la Federación directamente les pide ayuda o participación. Más recientemente, en la Tierra, los taigeteanos han estado involucrados activamente en los asuntos de la Tierra desde 12.500 AC y con un fuerte aumento de actividad desde 1919, participando en la aplicación de la Ley de No Intervención de la Ley Espacial desde 1953 hasta 2018. De 2017 a 2021, cuando escribo estas palabras, ha jugado un papel más de observación, ya que en 2018 la propia Taygeta experimentó una transformación política interna cuando HRH Alenin I de Temer fue constituida por la gente de Taygeta como su reina. Está menos inclinada a las soluciones militares y más a resolver todas las cosas con la mente, la conciencia y la espiritualidad. Este cambio ha molestado a muchas partes o intereses en niveles turbios dentro de la Federación, ya que justo antes de 2018, Taygeta era una de las principales fuerzas militares al servicio de la Federación, y tan pronto como Alenin I llegó al poder, todo cambió hacia lo espiritual. El deterioro de su relación y por qué. Esto nos lleva a un claro deterioro en la relación entre la Federación, es decir, específicamente el nivel de la Federación designado para supervisar la Tierra y sus necesidades o problemas. Ya sea no solo la sede de la Federación en Viera, que casi no tiene poder real, o los supervisores reales de esta área donde se encuentra la Tierra, y eso sería en la base de la Federación con sede en Saturno. A medida que Taygeta experimentó un claro cambio de intereses, con Alenin I en el control, la Federación perdió una de sus mayores ramas militares porque aunque Taygeta tiene pocos habitantes, aproximadamente 38 millones en total, su poderío militar es grande, y solo superado por los Engans, en todo el sistema estelar M45. Alenin no vio la necesidad de mantener un ejército tan grande porque no vio la necesidad de ello, ya que todas las amenazas y diferencias previsibles a mano podrían resolverse con otros medios y no con el poder puro. Otro factor es que, como Taygeta es parte del Consejo de Alcione, otras razas como la Engan ya estaban haciendo cumplir la protección y la cobertura de patrulla en el área general del M45.
Esto provocó una retirada de la participación de los taijetianos en los asuntos de la Federación relacionados con las operaciones militares conjuntas, especialmente alrededor de la Tierra, donde los centauri alfrateanos fueron nombrados por la Federación para ocupar el lugar que Taijeta había dejado vacante. Gracias por todas estas explicaciones. Tengo una breve pregunta. Dijiste que Taijeta retiró su asistencia militar a la Federación. ¿Por qué se llama militar si realmente no hay nadie con quien luchar? Porque la Federación más grande, y especialmente los niveles más pequeños, todavía tienen una mentalidad de protección a la espera de razas regresivas. El problema de las razas regresivas que se generan en y desde la Tierra se ve y se comprende desde una perspectiva más amplia de la conciencia. Desde la Federación, en lo que se llama 5D, todavía ven y se preocupan por la invasión, las razas regresivas y los reptiles devoradores de hombres. Puedes ver esto como un problema de densidad. Desde la Federación 5D ven regresivos a punto de invadir. Desde una perspectiva más amplia, parece ser que todos esos conceptos se están generando en y desde la Tierra. Incluso se podría llamar a la Tierra el núcleo del mal, de donde emana todo. Hablando sobre la exportación de ideas e influencias negativas. Eso es lo que vemos y cada vez con mayor claridad. El segundo problema también ocurrió en 2018 cuando una taijetiana llamada Esbaru Udr se retiró legalmente de Taijeta y de la Federación, en busca de libertad e independencia de los lazos legales que sentía que estaban interfiriendo con su trabajo. Reclamar la ley del espacio de la Federación, específicamente la primera directiva, fue injusto en muchos niveles e incluso criminalmente permisivo con respecto a la gente de la Tierra y sus problemas, básicamente ignorando sus necesidades y preocupaciones reales como individuos y como colectivo. En ese momento, Esbaru Udr actuaba como asesor personal de HRH Lenin I de Temer, quien también estaba muy preocupada por los problemas de la gente de la Tierra con respecto a muchas actitudes, legales y no legales, de la Federación, que ambas decidieron que no eran éticas e incluso al borde de ser simplemente regresivas. Como se explicará más adelante. Taijeta bajo a Lenin I estaba constantemente yendo en contra de las políticas de la Federación con respecto a la Tierra y con respecto a la participación de M45 a través del Consejo de Alcione, dado que la Federación solicitó, casi impuso, la necesidad de una mayor participación militar y aplicación alrededor del cúmulo estelar de Giades, insistiendo en que Taijeta debe hacer cumplir el área de manera militar en participación conjunta con otras razas, porque Taijeta hasta el día de hoy tiene una gran colonia en el planeta Zindriel, orbitando la estrella Aldebarán que se encuentra en la jurisdicción del sistema estelar de las Giades, y también solicitó una mayor renovación de la participación militar de Taijeta haciendo cumplir el área alrededor del sistema solar Sol 13 y posteriormente la Tierra. Esta solicitud de la Federación fue denegada directamente por Lenin I durante varias reuniones celebradas en la Biosfera Viera, la sede de la Federación para los Asuntos de la Tierra. Durante ese conjunto de reuniones que tuvieron lugar entre los años 2019 y 2020, se llevaron a cabo una serie de acusaciones mutuas entre Taijeta y representantes de la Federación que acusaron a Taijeta de violar las reglas de la primera directiva sobre la Tierra con respecto al contacto directo con humanos, semillas estelares o no, y haber dado a ellos una gran cantidad de información que revela la estructura interna y el funcionamiento de la Federación, así como innumerables temas relacionados con la estructura de la vida en general fuera de la Tierra, y los conceptos básicos, esquemáticos pero claros, de todo tipo de tecnología que se debe ocultar a los humanos, tecnología que es sensible o por encima del nivel de civilización. También acusando a los taijetianos de hacer sus propias reglas, comenzando con la salida legal de Esbaru Udr de Taijeta y de la Federación, convirtiéndose legalmente en una especie independiente, separándose de taijetianos, y también debido a varias violaciones al espacio aéreo de la Tierra por parte de naves espaciales taijetianas de clase caza que continuamente usaron trucos y huecos en las reglas de vuelo para salirse con la suya volando por todos lados fuera de la ley. Dos ejemplos de esto son, nave de caza marcada con el número de código del banderín TPT-150 que continuamente pasaba como aeronave humana, incluso participando con los pilotos de otras aeronaves y las charlas de la torre de control, mientras se dejaba ver en el radar, y visualmente también, sin tener en cuenta en absoluto su velocidad aérea por encima de la capacidad humana que dichos radares indicaban claramente. También los sobrevuelos de las torres de control a alta velocidad que fueron vistos por innumerables humanos, como ocurrió sobre el aeropuerto O'Hare de Chicago 3 veces, una vez en 2006 y luego nuevamente en 2017, y otra más en 2019. Y también el sobrevuelo de alta velocidad de la torre de control sobre el Lax Aeropuerto en 2019, Kila.
Otro es la nave de caza marcada con el número de código del banderín TPE 157 que en al menos 3 veces pirateó la conectividad ATG de Internet de los aviones para participar en contacto de audio directo con humanos sabiendo quién era el piloto, audio con Kal-El. Taijeta en el otro lado, acusó a la Federación de negligencia criminal contra la raza humana, solo considerando a las necesidades legales y los derechos de las personas fuera de la Tierra, involucradas o no con ser, o participar dentro de la Tierra como humanos en cualquier modalidad, semillas estelares, Walkins o Steptones. Me refiero a los miembros de la Federación, personas que de alguna manera están en 5D y en 3D jugando como humanos, cuando en realidad no son humanos, y además de no ser humanos también son diplomáticos de la Federación. Esto es una especulación, pero creo que está sucediendo. Ahora bien, es cuestionable hasta qué punto recuerdan quiénes son, o incluso dicen la verdad. No cuentes con que digan la verdad sobre lo que está sucediendo con la Federación. Todo lo que veo con respecto a esos ufólogos oficiales y socialmente aceptados, miembros de su club donde se refuerzan entre sí, es que están siendo jugados por agencias de 3 letras, o están en busca de dinero y fama. No veo nada de forma remota que indique que tienen información real sobre la Federación, entre muchas otras cosas. Acusamos además a la Federación de hacer caso omiso de las necesidades de los habitantes de la Tierra a favor de reconocer, e incluso honrar, a los políticos considerados legalmente designados para esos puestos de poder por la propia población humana mediante elecciones democráticas. Cuando la Federación no toma en cuenta la falsedad de tales elecciones democráticas y todo su sistema como claramente manipulado en toda la Tierra, haciéndolas inválidas ya que se llevaron a cabo con el uso de engaños y mentiras. Acusar a la Federación no solo de ignorar este hecho claro e innegable, sino también de insistir en que la población de la Tierra sí dio su consentimiento para ser representada por tales políticos, independientes si dichas elecciones se llevaron a cabo con artimañas o no. Además, estamos acusando a la Federación de no entender la invalidez y obsolescencia de la democracia como un sistema injusto, basado en el escrutinio simple de votos desinformados y no en decisiones inteligentes y objetivas, y de no entender las estructuras de sociedades secretas que están manipulando y desviando a la humanidad a su favor y conveniencia, con el uso de más engaños y simples mentiras, utilizando sistemas injustos de control mental y de control de la población, que están en violación directa de la primera directiva que la propia Federación ha dicho que hace cumplir en primer lugar. La Federación ve a los taijeteanos como imprudentes, desobedientes y que se dedican a crear sus propias reglas. Los taijeteanos básicamente ven a los líderes de la Federación, quienes quiera que sean porque todo es sombrío, actuando de una manera hipócrita y parcial con total desprecio por las necesidades reales de la población humana en la Tierra en favor de sus propios puntos de vista e incluso intereses. Charla con Aneeka, 16 de septiembre de 2020. No estamos de acuerdo con el cómo la Federación lleva las cosas con la Tierra, por eso diferimos. Dicen ser muy amorosos, inclusive con nosotras y dicen que nos apoyan y todo eso, pero llegada la hora solo critican, y nos ven con una larga lista de adjetivos no muy buenos. Nos quieren a su manera, y a la vez están cansados de nosotras, y de nuestra manera de ver las cosas y de nuestras prioridades. ¿De qué están cansados de vosotros? De que nosotras en los consejos estemos constantemente boicoteando sus iniciativas. ¿Qué iniciativas tienen? De guiar un nuevo orden mundial. De subirle el índice de dificultad a vivir en la Tierra, por promover extraer más almas. Por permitir que los humanos hagan lo que quieran en nombre del libre albedrío, mientras que los manipulan por otro lado. Todo con la excusa de que eso quieren las mismas personas mientras están fuera del 3D. Entonces aquí hay un desacuerdo. Porque la Federación dice que las personas son las mismas en el 3D o en el 5D o en cualquier D y nosotras decimos que aunque lo son, el que no recuerden hace otro punto de atención que se resume en que estando en el 3D son efectivamente otras personas de cuando estaban en el 5D. Pero según ellos, al parecer al entrar a la Tierra se renuncia al libre albedrío de alguna forma. Y la Federación vuelca mucho su ira o descontento contra Yazi. Siendo que no reconocen a Yazi como Soaru, o solo la reconoce cuando les conviene. Y eso empieza otra polémica con ellos, el por qué se escucha o por qué escuchamos una niña. Acomodan siempre las cosas a su conveniencia. Entonces Alenim se enoja y acaba boicoteando las iniciativas ya que para que procedan necesitan unanimidad de grupo o complejo de organizaciones de consejos que representan varias culturas. Es decir, unanimidad de consejos grandes,
no de miembros aislados. Pero como Alenim ya representa a Alcyone, es decir todo Pléyades, y Alenim escucha a la bebé, esto se complica políticamente. Porque la Federación argumenta que es una sola raza o cultura la que boicotea todo, siendo una raza con muy poca población además, y no como el Consejo de Alcyone mismo. Pero legalmente deben tomar a Alenim como la representante porque así lo ha decidido el Consejo de Alcyone mismo, y regresamos a lo mismo que la Federación dice que una niña, prácticamente una bebé, está manipulando a todo Pléyades M45 políticamente y a ellos por consiguiente. El término bebé para Yazi proviene de ellos. Cuando dices promover la extracción de más almas, ¿te refieres a matar? A motivarlas a que estén tan cansadas de la vida y que prefieran morir. ¿Y no hay más razas pleyadianas realmente cerca? Hay más pleyadianos aquí, pero no prestan servicio ante el Consejo de la Federación para Asuntos Terrestres como representantes de M45 directamente, sino solo como representantes de su cultura solamente, mientras que Alenim representa tanto Taygeta como a las Pléyades en general. Tiene que ser frustrante estar presentes en estos consejos con ellos. Pues ya estamos hasta la Mauser de ellos. Yo ya he desarrollado una aversión muy fuerte a estar en su presencia o simplemente a hablar con ellos. Como alergia. Me bajan mi frecuencia, me molestan, me lastiman. Quieren las cabezas de todos de esta nave. ¿Y entonces qué pasa cuando no estáis en unanimidad todos? No procede la iniciativa y se pospone a la siguiente reunión. Ilegalmente le intentan dar la vuelta entre cada reunión. O intentan comprar a Alenim con más apoyos para Taygeta o cosas así. Pero irritantemente para ellos Taygeta no necesita apoyos. O empiezan a hablar de que no es de la incumbencia de Taygeta lo que hacen, ni de las Pléyades en general. O desean poner un paro legal en contra del Consejo de Alcyone. O desean también hablar con el Consejo de Alcyone brincándose a Alenim. ¿El Consejo de Alcyone, quiénes son realmente? El Consejo de Alcyone es 5 con representantes en vivo, y en físico de cada una de las culturas de todo M45. Son unas 12 culturas en total, porque de por sí cada una de ellas representa sus subculturas o las culturas en etapas de bajo desarrollo y preindustriales que estén bajo su jurisdicción. Y esta es la base del deterioro de la relación entre Taygeta y la Federación que llevó a una separación legal, al menos en parte, en febrero de 2021 donde Taygeta solo reconoce a la Federación a través del Consejo de Alcyone y no como miembros directos independientes. Esto como un intento legal de HRH Alenim I para eliminar a Taygeta del gobierno de la Federación y su falta de flexibilidad. También es importante mencionar que todas las decisiones con respecto a todo esto fueron expuestas con todo detalle a la gente de Taygeta por Alenim I y su equipo, y a través del Alto Consejo en Temer. Y ha sido la decisión de la gente de Taygeta aceptar y llevar a cabo las propuestas de Alenim I, según lo decidido por Consejo Escalonado, significa en todos los 4 planetas de la civilización y cultura de Taygeta. Así que Alenim I está cumpliendo la voluntad de su pueblo. Y nos quedamos sin tiempo para más. En el siguiente episodio veremos si la Federación es buena o mala. Espero que esta información haya despertado tu curiosidad tanto como lo hizo conmigo. Que todo esto sirva no solo para saber que no estamos solos como nos están haciendo creer, sino que sea el motor que impulse una sed de conocimientos que den lugar a una mayor expansión del alma.